República Dominicana. Aquí estamos a sus órdenes, todo que está conectado y que se ha conectado ahí. Vamos a entrar en materia. Quiero hablar un poco de una palabra que el Señor ha puesto en espíritu y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 23. La palabra que todos la conocen. Cuando lo tengan pueden decir amén. Voy a comenzar a leer aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos le obedecen? Y vuelvo y lo repito, y los hombres se maravillaban, y diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos le obedecen? Amén. Padre, te damos gloria y honra en esta hora. Te damos gloria porque tú te la mereces. Padre, en esta hora te presentamos, Señor, este hermoso tiempo donde vamos a impartir tu palabra, Señor. Padre, quítame a mí, Señor, ponte tú, Padre. Permite que tu presencia fluya de manera especial en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos la gloria, a ti te damos el paso, Señor. Que seas tú ministrando, Señor, los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Aquí estamos verificando lo que la palabra del Señor establece. Dice la palabra que Jesús estaba a la orilla del mar, predicando el Evangelio, llevando. Dice la palabra de Dios que allí estaba Jesús a la orilla del mar, trayendo la palabra, enseñando algo que a Jesús acostumbraba. Jesús estaba sanando a los enfermos, pero dice que de repente Jesús le dice a los discípulos: vamos a cruzar al otro lado. Y dice la palabra de Dios que los discípulos inmediatamente captan la palabra y ellos comienzan a remar en aquella barca. Ellos comienzan y emprenden el viaje hacia la otra orilla. Pero a mí lo que me impacta es que cuando ellos van de camino hacia el propósito, de camino a aquel lugar donde Jesús había establecido que tenían que llegar, dice la palabra que mientras iban en el camino, todos conocemos que se levantó una tempestad, que las olas cubrían la barca, el viento era contrario, mientras la barca echaba hacia adelante, el viento le echaba hacia atrás. Y a mí me impacta algo, ver cómo este viento se levanta. Este no era un viento cualquiera, este era un viento que estaba siendo provocado desde la atmósfera espiritual en contra de Jesucristo y aquellos que iban en la barca por causa de lo que Dios iba a hacer de aquel lado. Y dice la palabra que los discípulos se asustan. Los discípulos por un momento, ellos se olvidaron de que Jesús estaba en aquella barca. Los discípulos se olvidaron de que aquel que hacía milagros, que aquel que sanó a los enfermos, aquel que levantó a los muertos, andaba con él. Y dice la palabra que ellos se turbaron en gran manera. Ellos creían que iban a morir, creían que iban a perecer. Pero cuando ellos estaban en el momento más difícil, ahí donde la barca se estaba tambaleando, ahí donde la barca ya no daba señal de vida, sino que todo lo que apuntaba era que todos iban a ahogarse, todos iban a morir en aquella tempestad tan grande que se levantó en aquel mar. Y dice la palabra que alguien se acuerda de que Jesús está en aquella barca, Jesús estaba allí en aquel lugar, pero ellos no sabían que el Jesús que estaba haciendo milagros, el Jesús que tenía poder sobre las enfermedades, sobre los muertos, sobre aves, sobre todo en esta tierra, no sabían que Él tenía la autoridad
de decirle a aquel viento detente y al mar aquíétate. Ellos conocían a un Jesús que sanaba, que libertaba, un Jesús que enseñaba, que predicaba la palabra del reino. Pero lo que ellos no conocían de Jesús era que él tenía poder sobre la atmósfera, era que él tenía poder sobre aquellos vientos que le eran contrarios en aquel momento. Pero yo me voy más adelante, yo me voy más allá. Ellos no sabían que tenía poder también en su boca para echar aquellos vientos, también eran ellos. Porque Jesús se levanta, en pocas palabras, Jesús se levanta rápido y le dice, ¿por qué dudáis, hombre de poca fe? Jesús reprende a los vientos, le dice al mar, aquíétate, y dice que todo volvió a la normalidad. En el momento más difícil de tu vida, es el momento donde Dios puede llegar a tu encuentro y decirle a esos vientos contrarios, deténganse. El único que puede coronar tu vida de favores es Jesús. El único que puede sanarte es Jesús. El único que puede detener esos vientos, el único que puede levantarse a favor tuyo en el momento más difícil, más crítico de tu vida, es Jesús de Nazaret. Por eso es que a mí me impacta esta historia, porque cuando veo esta historia, el Espíritu Santo comienza a ministrarme de que hay personas que quieren trascender en el mundo espiritual. Ellos quieren trascender y llegar a otra nueva dimensión, pero las dimensiones no son para aquellos que se quedan a la orilla. Las dimensiones no son para aquellos que están dispuestos a hacer lo mismo cada día. Las dimensiones son para aquellos que están dispuestos a enfrentar circunstancias de la vida, aquellos que están dispuestos a enfrentar crítica, aquellos que están dispuestos a enfrentar todas aquellas cosas negativas que se levanten en el día a día. Y a mí me impacta que cuando Jesús se levanta, Jesús no se levanta corriendo asustado, Jesús se levanta tranquilito y Jesús establece esta palabra, mal aquíétate y viento detente. Y dice la palabra que se detuvo en el momento que Jesús dio la palabra. En ese mismo momento fue donde los vientos se detienen. Jesús le recalca a los discípulos y le dice, ¿por qué ustedes dudaron? ¿Por qué creyeron que iban a morir? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué creyeron que ya todo iba a terminar aquí? Si yo estaba en su barca. Pero también otro principio. Jesús le estaba diciendo en pocas palabras, ¿por qué ustedes dudaron con algo tan pequeño? ¿Por qué dudaron con algo tan pequeño? Porque lo que es grande para nosotros, para Dios es pequeño. Y dice la palabra que ahí los discípulos se maravillaban y decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? El problema no es que los vientos le obedezcan solamente a Jesús, porque es el Hijo de Dios. El problema es que hay gente que Dios la ha sacado de la orilla para meterlo a la profundidad, y allí en la profundidad es donde ellos se encuentran azotados. Allí en la profundidad es donde Dios te mete en el desierto. Allí es donde nadie cree en ti. Allí es donde todo se levanta en contra tuya. Allí es donde la enfermedad no tiene cura. Allí es donde muchas cosas se pueden levantar en tu contra. Y tú crees que Dios no está contigo. Y dice la palabra de Dios que allí cuando ellos se montan en la barca, ellos no sabían lo que iba a suceder más adelante. Ellos simplemente se montaron en la barca con Jesús, creyendo de que iban a una misión más. Pero no era cualquier misión, era una misión diferente. Era en pocas palabras, yo parafraseando, es como que si Jesús le dijera, levántense de ahí, de la orilla, móntense en la barca, porque lo que le tengo que mostrar, no se lo puedo mostrar en la orilla. Tengo que meterlo en el mar profundo, tengo que meterlo en lo profundo. ¿Para qué? Para que puedan conocer mi poder. Jesús de Nazaret estaba allí dándole una enseñanza en pocas palabras, tanto como nos la da a nosotros hoy en día. Muchos de nosotros, cuando estamos tranquilos en la orilla, donde nadie nos ha dado una palabra, allí estamos en la orilla esperando que Dios se manifieste en nuestra vida, esperando que un profeta venga y altere nuestro destino con una palabra profética. Así hay mucha gente que está esperando un movimiento de Dios. Así hay mucha gente como aquel paralítico del estanque de Betesda, que estaba esperando un movimiento del agua
para él poder entrar, poder penetrar y conseguir el milagro que él estaba esperando. Pero hay mucha gente que se ha quedado en la orilla. Ellos no han escuchado las veces que Jesús le ha dicho: pongan mar adentro, móntense en la barca, vamos a cruzar al otro lado. En pocas palabras, vengan, móntense aquí porque hoy les voy a cambiar la vida. ¿Habrá alguien que entienda aquí lo que estoy diciendo? ¿Habrá alguien que entienda lo que estoy diciendo en esta hora? Hay alguien aquí que Dios le puede cambiar la vida en menos de 24 horas. Dios puede cambiarle la historia a cualquier persona en esta plataforma. Usted no necesita días, usted no necesita meses, años. Lo que Dios está tratando de decirte en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche para ustedes, es que no hay nada imposible. Es que cada vez que Dios te mueve de tu comodidad, cada vez que Dios te mueve del lugar donde tú te sientes cómodo para meterte en el lugar donde te sientes incómodo, es ahí donde la mano de Dios llegará a encontrarse contigo. Hay personas que Dios no se va a encontrar con ellos en la orilla. Es necesario que Dios te meta en la profundidad. En la profundidad es cierto que puedes ahogar. Es cierto que en la profundidad el mar se te va a levantar. Es cierto que en la profundidad los vientos contrarios se te van a levantar. Es verdad que cuando te metes en lo profundo, la gente que no cree en ti comienza a atacarte. Es verdad que cuando te metes en lo profundo y Dios te da una palabra y tú recibes esta palabra, ya la gente está diciéndose en falso profeta, no creen en eso. Pero lo que no saben es que esa palabra va a traer cumplimiento en pocos días. Porque si hay algo que yo he entendido, es que Dios saca de atrás y lo pone adelante a aquel que se deja humillar, aquel que es humilde, aquel que se deja quebrantar por Dios. Lo que pasa es que hay personas que quieren unción, hay personas que quieren sanidad, hay personas que quieren profetizar, hay personas que quieren ser grandes evangelistas, pero no quieren ser buenos siervos, no quieren ser procesados, no quieren que Dios lo meta en lo profundo del mar, porque ellos entienden que allí se van a ahogar. Entonces, si tú no tienes fe para tú meterte en lo profundo, mucho menos tú vas a tener fe para tú salir a profetizar, mucho menos tú vas a tener fe para levantarte en lo sobrenatural donde Dios te quiere llevar. Porque esto no es cuestión de que yo quiero, esto es cuestión de que tú te dejes procesar por Dios. Los discípulos conocían a Jesús sanando a los enfermos. Ellos conocían a Jesús que predicaba, a Jesús que enseñaba, a Jesús que le hablaba las cosas poderosas, los misterios del reino. Pero ellos no sabían al Jesús que tenía poder sobre esa atmósfera. Y yo quiero decirte que toda atmósfera contraria que se levante en tu contra, hay una palabra que Dios ha establecido en su palabra. Y es que todo lo que pidamos, todo lo que hacemos aquí en la tierra, será atado allá en los cielos. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, en su boca ya yo había puesto el poder para ustedes detener ese viento. Mas sin embargo dudaron, mas sin embargo se quedaron en ese mismo lugar, no trascendieron. Pero a mí me llama la atención algo, y es que en un momento, dice la palabra de Dios, que Jesús le hace una pregunta a los discípulos, y le pregunta, ¿y qué le dice la gente que yo soy? Uno dice, bueno, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres Elías. Y entonces había muchos que estaban diciendo varias cosas, varias personas. Y tenemos acá, preguntaban, ¿y quién es ese Jesús? Otros preguntaban, bueno, es Juan el Bautista. Y Jesús le dice a Pedro, le pregunta a ellos, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y Pedro se levanta y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro entendió las revelaciones. Simultáneamente Pedro entendió que quien estaba frente a él no era el Jesús que andaba con él a diario, sino que era verdaderamente el Hijo de Dios. Y Jesús lo mira y Jesús establece una palabra sobre él. Jesús establece una palabra profética y le dice, escucha bien, Pedro, en pocas palabras, desde hoy ya tú dejas de caminar en la orilla y desde hoy ya comienzas a caminar en un nuevo nivel de gloria. En pocas palabras le dijo, mira, Pedro, sobre ti voy a establecer mi iglesia.
Y Jesús comienza a profetizar sobre él. Jesús profetiza sobre Pedro, porque Pedro pudo trascender del mundo natural al mundo espiritual. Dice que allí Pedro, en pocas palabras, en fracciones de segundo, Pedro subió al segundo cielo, al tercer cielo, y allí Pedro tuvo la revelación de quién era el hombre que estaba frente a sus ojos. Era Jesús de Nazaret, el cual los profetas habían hablado, el cual había hablado Isaías, aquel Mesías que había de venir. Y en pocas palabras yo vengo a decirte que siempre que te encuentres en la orilla, nunca van a suceder las cosas como tú quieres, nunca van a suceder como tú esperas. Siempre que estés en la orilla, las cosas no van a fluir. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando a un nivel profundo de oración, a un nivel profundo donde su gracia te pueda alcanzar y te pueda ser revelada. Tenemos mucha gente hoy en día que quiere manifestar la gloria de Dios, quiere hablar de Jesucristo, quieren establecer los milagros, quieren poner manos, quieren profetizar, pero no tienen una conexión con aquel que lo hace. Porque el problema no es los milagros. Siempre ha habido milagros. Yo digo que unción ha habido mucho por mucho tiempo. Lo que ha faltado personas con carácter, es personas que se levanten y crean en la palabra profética que Dios ha establecido a favor de ellos. Si yo vengo aquí en esta hermosa tarde y le digo a uno de ustedes, hoy su vida va a cambiar, muchos quizás van a detenerse y van a pensar, ¿qué es lo que este hombre me está diciendo? Yo vengo a decirte que en un día hay un testimonio que me llama mucho la atención, El apóstol Luis Rostro estaba predicando en un país y dice que cuando él estaba predicando en ese país, él comienza a orar y de repente él llama a una mujer que estaba en la última silla y él le dice a aquella mujer, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Y ella se queda tranquila y él le dice, mujer, mañana tu vida va a cambiar. Y esta mujer cae al piso llorando. Ella no sabía lo que estaba pasando en su vida. Ella no sabía que había sido una palabra desatada para cambiar su destino, su historia. Ella no sabía lo que iba a pasar cuando ella se levantara de ese lugar. Esta mujer, su triste historia era que esta mujer había tenido un hijo con un hombre y este hombre la había abandonado, la dejó embarazada y nunca más apareció. Este hombre se fue por los lados de Suiza, creo que era, un país de eso de Europa. Y nada, esta mujer no sabía nada de este hombre, hasta que esta mujer se levanta y al otro día, en la mañana, recibe una llamada y le dicen, usted es fulano de tal, sí soy yo, usted tiene que venir rápido a este país, compre un vuelo y venga rápido, necesitamos que esté aquí. Y ella decía, pero ¿por qué? Yo no tengo que salir. ¿Quién me habla? No sé por qué me están diciendo esto. Y le dicen, es que usted es la esposa de fulano de tal. Y dice ella, sí, yo estoy casada con ese hombre, pero yo tengo años que no sé de ese hombre. Y no me interesa, a mí no me interesa nada de ese hombre. Y ellos le dicen, tienes que levantarse, compre el vuelo y arranque para acá, porque este hombre acaba de morir. Y es un hombre que es multimillonario de una empresa grande. Y dice ella, no, pues yo voy entonces. Compró su vuelo y arrancó. La mujer que no quería ir fue la primera que dijo, no, pues yo voy a ir. Y dice que ese día, esta mujer, su vida le cambió. De ser una mujer pobre a una mujer rica, multimillonaria. En pocas palabras, cuando Dios te da una palabra profética, Dios te puede alterar el destino en menos de 24 horas. En menos de 24 horas, una palabra profética puede cambiar tu historia, puede cambiar tu destino. En menos de una hora, Dios puede hacerlo. Tú tienes que creer que si Dios dijo que va a hacer un cambio en tu vida, si Dios te dijo que te va a meter en el desierto, si Dios te dijo que también te va a sacar de ese desierto,
¿Qué haces llorando? ¿Qué haces buscando palabras de personas que no tienen conexión con el cielo? El único problema, uno de los problemas más grandes que yo encuentro hoy en día, que ha desenfocado a la iglesia, es que hay personas que han estado buscando ayuda en otras personas que no tienen conexión con el cielo. El peor error de una mujer o un hombre de Dios es juntarse con alguien que no tiene conexión con el cielo. Porque si no tiene conexión con el cielo, va a matar tus sueños, va a matar tu profecía. No va a creer en lo que Dios va a hacer contigo. No va a creer en lo que Dios está a punto de hacer, ni en lo que va a hacer. Por eso es que tú tienes que saber que así como la historia del profeta joven y viejo, este hombre falló. Este hombre se dejó llevar por una palabra errónea que salió de la boca de alguien que era profeta de verdad, pero en ese momento no tenía conexión con el cielo. Usted ve la importancia de usted soltar sus cosas privadas a personas que no tienen conexión con el cielo. Dios lo que te está diciendo es que en la orilla siempre van a aparecer personas con buenas intenciones. Siempre en la orilla van a haber personas que te van a pintar un mundo de colores, un mundo físico muy hermoso, muy suave, una vida muy hermosa, pero no te hablan del proceso que el ungido tiene que vivir. Por eso es que Dios quiere que tú aprendas a dejarte guiar por su Santo Espíritu. Jesús dijo, voy a dejar al Espíritu Santo y este estará con ustedes todos los días de su vida. No está hablando de que hay alguien que Dios va a poner a tu lado por todos los días de tu vida. No habla de eso. Dice que el Espíritu Santo sí va a estar contigo todos los días de tu vida. Porque Él no te va a abandonar. Él te va a consolar. Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El único que sabe y conoce el camino a la presencia de Dios se llama el Espíritu Santo de Dios. Porque hemos olvidado que tenemos que tener una conexión íntima con el Espíritu Santo. Algo que me llama mucho la atención es que cuando los discípulos creyeron que se iban a morir, lo primero que se levantó, que se activó en ellos, fue su carne. Ellos comenzaron a asustarse porque su carne estaba muy activa. Ellos primero comenzaron a acudir a lo que ellos podían hacer con su carne, mas no acudieron a lo que en verdad tenían que acudir. Hay palabras que marcan, hay palabras que pueden cambiar destinos. Pero yo le voy a hacer una pregunta, iglesia, a cada uno de los que me están escuchando en esta tarde. ¿Estás listo para ver la mano de Dios? ¿Tú estás listo para ver la mano de Dios? Esa es una pregunta que te hago. Si estás listo, prepárate a sufrir. La Biblia dice que cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, guiado por el Espíritu, dice que allí tenía hambre. Los desiertos son lugares de sequedad. Los desiertos son lugares donde prácticamente no hay vida, pero te dan vida. Los desiertos son lugares donde nuestras vidas son procesadas. En el desierto es donde tú te haces más fuerte. En el desierto es donde tú abandonas a los amigos y agarras a Dios como amigo. En el desierto es donde Dios te quita todas aquellas personas que tienen intenciones de ayudarte. En el desierto, en una ocasión me gustó algo, y es que en el momento más difícil de Job, dice que viene un amigo de Job y comienza a decirle, mira, tú estás mal, quizás tú estás mal, revisa tu vida, porque quizás lo que tú estás viviendo es por desobediencia. Puede existir algo y es que tú estés viviendo este proceso por una desobediencia, pero Job no tenía desobediencia. Pero en una ocasión, este hombre
el mismo que estaba acusando, en pocas palabras, fue el mismo que Dios utilizó para profetizar sobre él. Ese mismo que estaba dudando del proceso de Job fue el mismo que Dios utilizó para que profetizara. Y él mira a Job y le dice, ¿sabes algo? Escucha esta palabra. Aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. En pocas palabras, diciéndole lo que tú estás viviendo hoy, el proceso que tú estás viviendo hoy, la enfermedad que tú estás viviendo hoy, esa depresión que estás viviendo hoy, esa traición que te hicieron hoy, mañana se va a convertir en algo grande para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que Dios te está diciendo? Que el proceso que estás viviendo Dios lo va a convertir en tu mayor triunfo, en tu bendición más grande. ¿Sabes qué me impactó del hombre que estaba esperando el milagro en el estanque de Betesda? Lo que más me impactó mi corazón fue que este hombre tenía 38 años esperando un milagro. Y todos descendían al estanque y conseguían el milagro. Pero la Biblia dice que el primero que descendía al estanque, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En pocas palabras, el milagro solamente era para uno. Dice que el primero que descendía era el que conseguía el milagro. Y dice la palabra que allí estaba este hombre. Jesús viene y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este hombre instantáneamente no le dice, sí, yo quiero ser sano. Él lo que comienza es hablar de su frustración de vida. Él comienza a decirle, mire, lo que pasa es que yo no tengo quien me meta en el estanque. Cada vez que yo intento llegar, otro desciende primero que yo. Cada vez él comenzó a justificar, a decirle toda la frustración que él había vivido en su vida entera buscando este milagro. Y yo lo entiendo. Hay veces que nosotros como seres humanos nos frustramos de tal manera que a veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dice una palabra. Por favor, el micrófono, José, por favor, el micrófono. Ponga en silencio, por favor. Gracias. Y dice que este hombre